Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, si se dan cuenta, digo, me imagino que están más o menos familiarizados con la interfaz de Photoshop. Eh, Tengo aquí la ventana de capas. Perdón. Y si se dan cuenta, acabo de crear una capa que no tiene nada de contenido. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una brocha, pero voy a buscar una brocha que tenga mucho ruido, que sea una brocha que tenga como, no sé, probablemente mucha textura, porque voy a hacer una mancha y esa mancha la voy a pasar a Illustrator para secar la brocha. Entonces, voy a buscar una y a ver. Yo creo que sí puede ser esta charcoal o si no, puede ser, no, alguna de las personas. Yo creo que esta nos puede ser. Si no es la de Nach, no es la de la piscina. Entonces con el mouse, o sea, realmente no estoy usando una tableta, ¿no? Voy a agarrar el color sí, negro prácticamente. Esto puede ser útil. Vamos a bajarle considerablemente el flujo para que queden muchos huequitos. Yo creo que algo así. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es una mancha, digamos como un sólido muy grande y que tenga alrededor como muchos huequitos, ¿ok? Básicamente que se puede interpretar como una sola pieza de mancha, bueno, ya el clic derecho, pero que tenga muchos huecos, ¿ok? Y sí que tenga una parte como muy sólida porque van a haber situaciones en las cuales necesite que la mancha tomar partes como muy sólidas y partes que estén más huecas. Básicamente, de esta mancha creo que puede resultar útil para lo que voy a hacer. Ahora simplemente voy a exportarla en formato de PNG. Y entonces voy a utilizar el atajo de Control Shift Alt, o sea, las tres teclas esas especiales, más S. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es exportarlo a mi escritorio y luego esta imagen de este PNG lo voy a importar a Illustrator, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir pantalla ahorita para abrir el Illustrator, usar Photoshop y todo eso, y entonces utilizar esta mancha. Nada más quería que viéramos lo que hice en Photoshop, porque en la práctica tarea que les voy a pedir, ustedes tienen que hacer su propia mancha para utilizarla en el ejercicio que vamos a hacer, ¿sale? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, voy a exportar este PNG como se los mencioné, lo voy a dejar en el escritorio, mancha, porque no es la única mancha que tengo aquí, igual podemos utilizar la otra que hice para un trabajo en particular, pero digo, si es que esta no funciona, ¿vale? Entonces ahorita estoy abriendo Illustrator, voy a dar un poquito de tiempo para que se abra la interfaz y entonces nos vamos para allá, ¿sale? Ujú. Ok. Y lo que voy a hacer es abrir el archivo de la monita que hice así súper rápida. La monita la hice, digo, pude haber hecho cualquier otra forma, pero quería mostrarles en qué podríamos implementarlo o cómo podríamos utilizarlo el pretexto este de la mancha. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente abrir mi archivo. A ver, voy a empezar a compartir pantalla otra vez. Compartir. Y ahora voy a enseñarles. Ahí está, Illustrator. Entonces, aquí está. Voy a mover la barrita de cosplay, que siempre me resulta un tanto exquisita. Entonces, tenemos esta monita, ¿no? Esta monita, pueden verla, no hay mucha complicación, son relativamente poquitas piezas, está sencillita, pero en este trabajo me interesaría agregarle algo de ruido y de detalles, ¿no? Luces, sombras, manchitas para que no se sienta tan fría, vamos a decir. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer, como les dije, es agarrar esa mancha. Ahorita voy a minimizar el Illustrator, voy a agarrar la mancha y la voy a dejar caer aquí en el PNG, de manera que ahora la imagen está incorporada, está vinculada en el archivo de Illustrator. Podemos notar que está vinculada porque yo la selecciono y tiene una X
encima, ¿ok? Ya luego les contaré la historia del por qué es una X y por qué pasa esto. Tiene una historia interesante, por así decirlo, del por qué de lo de la X. Pero bueno, el punto es que ahorita la imagen está vinculada, está linkeada, como lo quieran llamar, ¿no? Y pues es un archivo, una imagen en un formato de píxeles, es un PNG. Pueden notarlo, si me acerco ya podemos empezar a ver los píxeles. Lo que quiero yo es convertir esta imagen o traducirla en una mancha de vectores para poder utilizarla, aprovechando las ventajas que me da el buscatrazos, que es lo que vamos a ver hoy. Y ya veremos. Entonces, paso uno, en este sentido, es seleccionar la fotografía vinculada. Y ahora lo que voy a hacer es irme a mi barra de control. Y en la barra de control mm, voy a buscar estos botones que están aquí. El que me interesa ahorita es este que dice calco interactivo o image trace. Entonces, yo al darle clic, lo que hace es convertir esta imagen en vectores. Obviamente pierde algunos detalles, simplifica otros, pero se convierte en una imagen de vectores. Entonces, si yo me acerco, puedo ver cómo es que ahora todo ese ruido se ha convertido en este. Sin embargo, ahorita todavía no puedo utilizarlo, porque lo selecciono y sigues interpretándolo como una imagen vinculada. Es decir, es como si a la imagen le hubiéramos puesto un filtro de vectores, ¿no? Pero para poder expandirla o convertirla en vectores, una vez que ya le apliqué eso del image trace, ahora en la barra de control aparece este botoncito que dice expandir. Si yo le doy clic, ahora ya digamos que se convierte en lo que me había mostrado. Ya no es solo un efecto visual, sino que ahora realmente está aplicado. Ahora lo que voy a hacer es eliminar el color blanco para quedarme con todas las manchitas de color negro. Entonces aquí me voy a meter al modo aislado, por así decirlo, porque si se dan cuenta, si yo intento mover esta imagen, está todo agrupado. Entonces para meterme a ese grupo y poder eliminar lo blanco, voy a hacer lo siguiente. Simplemente lo selecciono y le doy doble clic con la selección general. Entonces le doy doble clic y pueden notar que estamos en modo aislado porque en la parte de arriba aparece una barrita que indica que estoy dentro de un grupo y vean cómo es que lo demás se pinta como de un gris, como si solamente se resaltara lo que está dentro de ese grupo y aparece esta pequeña línea roja. Seguramente varios de ustedes ya se han metido en un modo aislado y tal vez no se han dado cuenta por error o activamente lo han hecho. Bueno, ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo lo blanco, porque como pueden notar, no es que solamente haya un vector blanco, no es que haya uno atrás y la flecha esté encima. Si yo muevo esto, se darán cuenta de que es una pieza, pero hay un montón de pedacitos blancos. Para seleccionarlos, lo que voy a hacer, como aquí está muy sencillo, hay piezas blancas y negras. Si uso la varita mágica sin manipularlo, le doy clic a lo blanco, lo que va a hacer es que va a seleccionar todas las piezas blancas que están aquí dentro de este grupo, ¿ok? Utilizando la varita. Entonces ahora, seleccionadas todas esas piezas blancas, le voy a dar a eliminar y ahora ya desaparece todo lo blanco y me quedé con las piecitas de color negro. Ahora me voy a salir del grupo y pues ahí están todas las piezas agrupadas. Voy a cerca listo, ya está. Está- Voy a estar como con no sé, un mes completo con toda esta residual, ¿verdad? Y no, qué molesto. Bueno, un poquito de líquido para limpiar la garganta. Entonces, ya tenemos las piezas estas que vamos a estar utilizando. Vean cómo es que convertimos esa mancha que antes era un PNG en un montón de vectorcitos. El problema aquí, voy a desagruparlos, es que son un montón de piecitas y un montón de vectorcitos y puede que resulte difícil de trabajar con ellos. Entonces,
Aquí lo interesante es que toda esa mancha, todo ese montón de vectores se comporten como un solo objeto, tal cual, no como unas piezas que están agrupadas, sino como un objeto, para poder después utilizarlo para cortarlo, para generar intersecciones, para generar cruces con las formas y cortar otras, como lo que hacemos con la herramienta creadora de formas, solo que ahora con figuras muy complicadas y donde están involucrados un montón de partes, de piezas. ¿Ok? Esa es una de las grandes ventajas que tiene el buscatrazos, que nos permite fusionar, cortar, dividir, interpretar un montón de piezas relativamente sencillo. Prácticamente con un par de clics ya fusionamos un montón de piezas. Para poder ver eso, primero les voy a explicar cómo le hicimos originalmente con la herramienta creadora de formas, en donde les puse un pequeño ejemplo con unos círculos. Entonces, primero vamos a crear esta mesa de trabajo nueva y vamos a agarrar estos dos circulitos que teníamos por acá. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, insisto, como lo hicimos con la herramienta creadora de formas, explicarles ciertas funciones. El buscatrazos tiene varias de ellas, pero me interesa que aprendamos a manipular cuatro, las cuatro que están aquí arriba en la ventana de buscatrazos. Estas funciones que tenemos de abajo, todavía no las vamos a ver. ¿Ok? Las vamos a ver una vez que aprendamos a manejar muy bien estas cuatro de arriba. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas cuatro funciones que tenemos a disposición en el buscatrazos? Bueno, eh, el primer botón que es el de unificar, el segundo que es el de menos frente o minus front, el tercero que es el de intersectar y el cuarto que es el de excluir. ¿Ok? Esas cuatro funciones las vamos a aprovechar para poder realizar acciones parecidas, similares, eh, digamos, eh, cosas que podríamos hacer con la herramienta creadora de fotos, pero insisto, de forma automática, por así decirlo. O sea, no hay un cursor que tengamos que arrastrar y pasar por encima de las figuras, sino seleccionamos, imprimimos botones y ocurren las acciones. Eso es por un lado. Y por el otro, una de las grandes ventajas es que podemos hacerlo con piezas muy complicadas y muy grandes e incluso piezas que visualmente podrían estar sueltas. Entonces, primero vamos a ver lo que hace y ya luego vamos complicando un poquito más la explicación. ¿Les parece? Entonces, vamos a la primera función. Aquí, a ver, voy a cambiar el color de la etiqueta para que sea algo mucho más visible de los cruces, las intersecciones de las formas. Entonces, tengo estas dos figuras, ya saben. Eh, Nosotros al seleccionarlas podemos ver tres, como si se dibujaran tres formas, que sería esta pequeña luna de color azul o semiluna de color azul, esta naranja y esta formita como almendrada que está en el centro. Es decir, tenemos, si tomamos en cuenta los cruces, las intersecciones, tenemos tres piezas, ¿no? Bueno, si utilizamos la función de unificar, lo que hace es fusionarlas, como si estuviéramos utilizando el modo de sumar de la herramienta creadora de formas. Si vemos el esqueleto, se darán cuenta, bueno, literalmente las dos formas están ahora unificadas, convertidas en una sola pieza. No es que se hayan mascarado, no es que se hayan agrupado, sino que literalmente se fusionan. ¿Vale? Bueno, ahora selecciono estas dos y vamos a aplicarle el minus front. El minus front, como su nombre lo indica, es restar la figura que se encuentra hasta arriba, pero a quitarla con todo y el pedacito que está debajo de esta figura, o las piezas que estén debajo de esta figura y que estén dentro de su área, por así decirlo, ¿no? En este caso lo que haría sería desaparecer la figura naranja con todo y la figura esta almendrada y nos quedaríamos únicamente con la media luna de color azul aquí. Entonces, si yo le doy clic a minus front, pasa eso. ¿Ok?
Ahora, si nos vamos a intersectar, lo que vamos a hacer, hola, lo que vamos a hacer con intersectar, y sí, la función de intersección es excluir las partes que no estén cruzadas, que no estén empalmadas, y solamente nos vamos a quedar con lo que está en el centro. En este caso sería esta figurita almendrada, y las medias lunas se van a excluir, se van a quitar. Entonces le damos clic y ahí está. Es con lo que nos quedamos. Ahora, si utilizamos la última de las funciones, que es la de excluir, es lo opuesto. Es decir, que la intersección es la que se desaparece y nos quedamos con las dos medias lunas. Si ven, se pintan de color naranja, es porque la pieza que está encima es la que determina el color del resultado cuando hacemos este tipo de funciones. Obviamente en este caso no aplico porque con lo que nos íbamos a quedar era con esa figura de color azul. Pero bueno, entonces ahora ya tenemos o estamos viendo cómo aplicando estos cuatro botones con un par de, o simplemente seleccionamos la figura, le damos un clic y tenemos resultados que están determinados por la función que queramos aplicar. Esto resulta muy útil, sobre todo cuando estamos trabajando piezas o trabajos que involucran muchos pedazos, muchas piezas de vector. O incluso, como es el caso de la monita que vamos a utilizar como ejemplo, hay muchas piezas que son del mismo color y que habrán situaciones en las cuales nos convendría que esas piezas que visualmente están separadas se comporten como un solo objeto. Por ejemplo, aquí tengo las piezas de los brazos y esta parte como del pecho. Estas tres que visualmente están separadas, probablemente sería prudente que funcionaran como una sola pieza. Para lo mejor yo hacer una mancha que podría representar la sombra y luego con un par de clics hago todo el corte de las figuras utilizando estas tres como un molde. Eso se puede hacer y se puede hacer utilizando eh, esta función o estas funciones del buscatrazos. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya se empieza a complicar un poquito más la explicación. Ahorita voy a poner aquí estos círculos, ¿no? Imaginemos que necesitamos que todos estos círculos, algunos que se tocan, otros que están separados, queremos que se comporten como una sola figura. O sea, como un solo vector, como una sola pieza, no como algo agrupado, sino que tal cual yo puedo agarrar esto y cortar en piezas. Eso no se puede hacer normalmente. Pero si yo selecciono todas estas figuras y las unifico, es decir, utilizo la primera función del buscatrazos, aunque visualmente estén separadas, ahorita se van a comportar como una sola pieza, como un solo objeto, como si todas estuvieran en algún sentido unidas. Voy a duplicarlas, voy a cambiarles de color y ahora imaginemos, no sé, voy a rotarlas un poquito también para generar una variación mayor. Imaginemos que yo quiero nada más quedarme, pues estamos hablando de un ejemplo muy hipotético, ¿no? Yo quiero quedarme nada más con la intersección que ocurre entre todo este carnaval de figuras que tenemos ahorita en la pantalla. Solamente con los cruces, solamente con las intersecciones de las figuras, es decir, todo lo que está, que no toca el verde sobre el rosa, que desaparezca. Y como pueden ver, son figuras que no están aparentemente tocando, sí que son un montón de piezas. Intentemos imaginarnos hacer eso con la herramienta creadora de formas. Tendríamos que utilizar la herramienta y pasar el cursor por un montón de lugares. A lo mejor hay huequitos que no tocamos y tenemos que volver a pasarlo. Es decir, perdón, voy a hacer un poquito. Si bien no es algo que tal vez no pudiéramos llegar a hacer, tiende a complicarse conforme las figuras se vuelven más sofisticadas o más elaboradas. Pero aquí selecciono ambas, le doy a la función de intersectar y listo.
Ya está. No se enmascararon, si vemos el esqueleto de las figuras, no es un efecto así raro, literalmente se cortaron todas estas piezas y ahora esta es una nueva figura, independientemente de si están separadas o no, es una nueva figura. Y para comprobarlo, voy a ponerle un degradado y veremos cómo es que el degradado se aplica a todas como si fuera tal cual una sola pieza. No es que el degradado se le aplica a esta y a esta de otra manera, no, es una sola pieza, es una sola figura. Eso lo logramos gracias a que estamos utilizando la función de buscatrazos. ¿Ok? Entonces vean cómo es que a eso me refiero con que es como la herramienta creadora de formas nivel 2. O sea, es un grado de complejidad mayor en lo que podemos manipular las figuras que se ponen también muy interesante. Ahora pensemos ya con esta explicación. Y repito, ahorita no vamos a ver ninguna de estas de abajo porque sería innecesario complicar tanto la explicación. Ahorita necesito que estas cuatro del principio las entendamos con este ejercicio práctico. Lo que voy a hacer sería utilizar pues la mancha, que si se dan cuenta ahorita todavía está suelta, son un montón de piecitas. Primero unificarla, que se convierta en una sola figura y luego utilizarla para agregarle los detallitos que les platiqué en la monita. ¿Ok? Entonces vamos haciéndolo poco a poco. Primero lo que hay que hacer es unificar todo este conjunto de vectores. Pero ojo, y como les decía, la explicación se va a ir complicando cada vez más. Ahorita tengo todas las figuras seleccionadas. Voy a dar clic derecho para asegurarme de que no haya nada agrupado. Si no me aparece la opción de desagrupar, significa que ya está todo lo que pudo haber estado agrupado, ya se desagrupa. ¿Ok? Bueno, selecciono todas las piezas, asegurándome de que no haya nada agrupado para poder usar el buscatrazos, porque ese es un pequeño requisito. Las figuras para poder fusionarlas, cortarlas, intersectarlas, tienen que estar desagrupadas. ¿Sale? Bueno, entonces, ya que están desagrupadas, como son muchas piezas, y si yo no hago lo que voy a hacer a continuación, puede que surjan errores, etcétera. Lo que voy a hacer es utilizar como un modo, vamos a decir, como forzado de, de la función. Ese modo forzado lo aplico utilizando Alt. Entonces, dejo Alt oprimido y ahora voy a usar la función que necesito, que en este caso es la de unificar. ¿Ok? Entonces, ahorita está Alt oprimido, le doy clic al botón de unificar, suelto Alt y como pudieron notar, aquí en la ventana de los retrasos aparece o se ilumina, mejor dicho, el botoncito de expandir. Esto es para aplicar el modo forzado, entre comillas, del efecto o de la herramienta, por así decirlo, de buscatrazos. Normalmente este lo aplico cuando son muchas piezas o tienen un grado de complejidad muy grande. Y como pueden ver, pues creo que es bastante compleja la figura. Por eso es que lo utilicé. Entonces, yo recomiendo que se vayan acostumbrando a utilizar Alt y el botoncito, sueltan Alt y luego le oprimen al botón de expandir. Ahora, al hacer eso, si bien pareciera que tiene el mismo resultado, créanme que hace la diferencia. Ahorita ya esta mancha se va a comportar como una pieza. Ya no son un montón de vectorcitos sueltos, ya es una sola mancha. Y repito, podemos hacer el experimento aplicándole un degradado y vean cómo es que el degradado se le aplica a todas y cada una de las piezas y no es que se les esté aplicando a una piecita de forma independiente, sino que tal cual es una sola pieza. ¿Ok? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, ahorita vamos a ponerle un colorcito oscuro, no tal cual negro, y vamos a empezar a cortar esta mancha con las distintas piecitas de la monita como molde para irle agregando detalles. ¿Vale? Bueno, pero para continuar con esta explicación, vámonos a la siguiente sesión de Zoom. Ahorita se nos está terminando el tiempo. Ya saben, les paso la siguiente liga y continuamos con la explicación. ¿Sale? Les paso la liga. Vamos para allá.